no anuncia ningún récord de pobreza, pero igual vamos a hablar de los pobres, porque justamente el problema es que hablamos de la pobreza solamente cuando se produce una noticia de esas características. La verdad es que el impacto fue altísimo, el impacto de la noticia la semana pasada fue altísimo, y no es para menos. En Argentina hay 40,7% de pobres, y esto es algo que, hace un montón de tiempo no pasaba, y que afecta especialmente a los niños. Eso es algo que me parece, la semana pasada, cuando fue la noticia, no lo destacamos, no lo destacamos lo que hace falta destacarlo. Si se hace una progresión, 40,9%, perdón, no 40,7, 40,9%, en el revoleo de comunicaciones se me había perdido el índice. Y parece un número, nada más, pero no, es una cantidad de gente que asusta. Son 11.700.000 personas en los aglomerados que cubre la encuesta permanente de hogares. Son casi 20 millones de personas en el país, en este país donde somos 45 millones. Otra forma de verlo y enfocado en los niños es que 6 de cada 10 niños en la Argentina viven en hogares pobres. Y acá, si hiciéramos una progresión del tipo de las que hacen los epidemiólogos cuando miden cuántos enfermos hay de coronavirus hoy, entonces cuánto van a estar ocupadas las camas de terapia intensiva dentro de 2 semanas y cuántos muertos va a haber dentro de 3 semanas, si hacemos esa progresión, lo que vemos es que si 6 menores de 14 años de cada 10 hoy viven en hogares pobres, de acá ni siquiera hace falta ser estadístico, ni epidemiólogo, ni tener ningún estudio de ningún tipo. De acá a 20 años va a haber 6 de cada 10 personas en su plena edad productiva que se criaron en hogares pobres. Y eso, la semana pasada, cuando salió el número, lo hablábamos, tiene consecuencias sociales, educativas, culturales, políticas, económicas, y también sanitarias, porque también un pibe que crece en un hogar pobre crece con menos herramientas para cuidar su salud a lo largo del resto de su vida. Esto es algo que, para peor, no está mejorando, no está rebotando. Hay sí una recuperación muy fuerte en algunos casos que se registra en la industria, sobre todo en los sectores productores de bienes en general, también en materiales de construcción, por ejemplo, pero muy insular. Es una recuperación que se da en determinados rubros, y otros rubros que están muertos completamente, rubros de servicios, la hotelería, el turismo, un montón de pueblos y ciudades del país que viven de eso. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que hay que mirar para ver si podemos atender de manera urgente la cuestión de la pobreza? Los precios, ¿no? O sea, los ingresos son algo que puede cambiar con el correr de los meses. Los precios es algo que cambia todos los días. Y cada día, por aumento de precios, hay gente que se cae del mapa productivo y cae en la pobreza, justamente. Bueno, el INDEC informó que en agosto, que es el último indicador de inflación que tenemos, la suba de precios fue del 2,7%. En el año, hasta agosto, la inflación acumula 18,9%. Y ahí ya hay una primera pregunta para hacer, y es, ¿a vos te subieron 20% los ingresos este año? Porque a la mayoría de la gente se le congelaron. Y es cierto que muchos precios están congelados, que muchos servicios están congelados, pero hay otros que no. Y si tomás los últimos 12 meses, la inflación es del 40,7%. Y a vos, en el último año, los últimos 12 meses, desde las elecciones del año pasado, ¿te aumentaron 40,7% los ingresos? Bueno, a la mayoría no. Pero eso es hasta agosto. En septiembre, que es el mes que acaba de terminar, o que terminó hace una semana, pasó algo peor. Se sumó la incertidumbre por el dólar, los tironeos en torno al control de cambios, el subidón que se produjo la semana pasada con el último anuncio
de las medidas por parte del Banco Central. Bueno, si se toma eso en consideración y se mira los precios de septiembre, lo que hay que tener en cuenta es justamente que son los precios los que empujan a la gente a la pobreza. Mira, hay una medición alternativa que hace el ISEPSI, el instituto que orienta Yuyo Rudnick, que depende de Barrios de Pie, de un movimiento social que tiene un montón de comedores, merenderos y locales para atender justamente la pobreza en los barrios pobres del conurbano. Y en el conurbano, la medición que hacen ellos de los precios de los alimentos, exclusivamente los alimentos, subieron 6,5% durante el mes pasado. O sea, la inflación que Orlando Ferreres, por ejemplo, ya calculó en 2,4%, que otros analistas dicen estuvo cerca del 2,7% de agosto. O sea, una inflación alta. La de agosto fue la más alta desde el principio de la cuarentena, justamente porque vencieron congelamientos, porque concedieron algunos incrementos. Bueno, lo que dicen que dio la inflación de septiembre del mes pasado es 2,5, 2,7, hasta 3, digamos, más o menos lo que dio en agosto, que es mucho, pero que es menos de lo que subieron los alimentos, es la mitad de lo que subieron los alimentos en el conurbano. O sea, se está despertando un monstruo que estuvo dormido durante la cuarentena, que es la inflación, y en particular el aumento de precios de los alimentos, que empuja más gente abajo de la línea de pobreza, abajo de la línea de indigencia, y la indigencia no subió tanto gracias al IFE, que además ahora entró también en discusión o en cuestión por la llegada de la emisión del Fondo Monetario. Y en el medio de todo esto, yo entiendo que la discusión política muchas veces transita carriles que no son los del día a día, y que no hay que embrutecerse tampoco y pensar solamente en la supervivencia, porque no somos hombres y mujeres de las cavernas. Tenemos abstracción, podemos pensar, no hay por qué distanciarse de los grandes temas de más largo plazo, pero la verdad que en el medio de estos datos y de esta situación urgente que les estoy describiendo, no sé, una parte del kirchnerismo quiere debatir sobre el voto en la ONU respecto de Venezuela. Eve Bonafini se cruza enérgicamente con el canciller Felipe Solá sobre este tema. Bueno, se dan renuncias rimbombantes como la de la embajadora Alicia Castro. El macrismo, gran responsable de esta situación, quiere discutir las escuelas en las plazas, los bares en las calles, quiere discutir si reabren los bares en determinadas calles de la ciudad, cortando el tránsito para que esos bares puedan tener continuidad. Cuando lo vemos en el mundo, esta semana cerró sus bares y restaurantes París, por ejemplo. Vemos en el mundo que esta no es una cuestión de regulación o de discusión, es una cuestión de virus. A medida que el virus vuelve a rebrotar, y hay que cerrar esas actividades, pero son desviadas de la discusión. Los ultraliberales quieren discutir si privatizamos el Banco Central, algo que por ejemplo ya hizo Ecuador y miren cómo está. Otros quieren discutir otras cosas, su libertad, la Constitución, que si un juez está en ese lugar o tiene que estar en otro juzgado, y el presidente, Alberto Fernández, quiere debatir todo a la vez. Y así le va también, así le va en muchos aspectos. La verdad, la grieta cansa, distrae, harta, consume energías que hacen falta para atender urgencias como las que le digo, que es que la pobreza llegó a un récord y hay aumentos de precios que están haciendo que haya más pobres este mes, no en el pico de la pandemia. Ahora se están produciendo estos fenómenos. Entonces, la grieta distrae de lo importante. Y no estoy centreando acá, ojo, no digo que para cerrar la grieta haya que agarrar las dos puntas y hacer un promedio y hacer lo que dé el promedio. Es más, ¿sabes qué? Digo lo contrario a eso. Creo que no hay que evitar el conflicto, que hay que encararlo, que hay que entender que si hay pobres es también porque los ricos son demasiado ricos y que una de las maneras en las cuales se combate la pobreza es cambiando estructuralmente la Argentina, pero en la emergencia es haciendo un sacrificio por parte de esa élite que se enriqueció incluso durante la pandemia. Eso es lo inmediato, lo que hay que discutir. Y además hay que resolverlo democráticamente. Hay que pensar en la mayoría y arrancar por los últimos, como prometió hace un año el que ahora es presidente y entonces era candidato. Ahora esos últimos son más.
y están más hundidos. Y es verdad que las discusiones de largo plazo también repercuten sobre quién es pobre y quién es rico, y es verdad que si le permitimos, por ejemplo, a Estados Unidos que haga lo que quiera en Venezuela, cuando otro país decida tomar un camino alternativo, probablemente Estados Unidos tenga más poder para intervenir sobre lo que ese país quiere hacer, pero la verdad que Venezuela es una discusión que a la mayoría de la gente le queda lejos, y le queda lejos entendiblemente, comprensiblemente, le queda lejos porque no hace ni a su realidad ni a la realidad de los que ven que esa gente que están peor. Entonces, a lo importante, que no nos distraigan, hay que salir de esto lo más enteros posible, pero hay que debatir lo urgente, que también en este caso es lo importante. Pasaron cosas. Hasta la